Así a pedirle al Señor que bendiga la ofrenda y bendiga al predicador de esta tarde. Padre, queremos levantar nuestras manos en señal de gratitud para agradecerte todo lo que has hecho, Señor, a favor nuestro. Recibe esta ofrenda, Señor. Tus hijos han traído de los selectos de sus manos, Señor. Ellos han separado esta ofrenda para traerla a ti, Señor, porque sabemos que, aleluya, tú bendices al dador alegre, Señor. No damos con tristeza, sino con alegría, porque sabemos que cuando te damos es cuando tú nos das más para seguir dando. Gracias, mi Señor, por esta bendición que nos concede. Bendice esta ofrenda, multiplícala y multiplica, Señor, el dinero en la bolsa de mis hermanos. Que no falte, Señor, nada en sus vidas, Señor. Proclamo bendiciones sobre esta iglesia, sobre estos hermanos y su ofrenda, en el nombre poderoso de Jesucristo. Ahora te encomiendo en tus manos el mensaje de esta tarde. Que tú bendigas, Señor, el mensaje. Uses estos labios de barro para que puedan expresar tu poder y tu virtud. La gracia sea tuya, la honra tuya y la gloria es tuya por siempre. Gracias, Señor. Use estos labios y que tu nombre sea glorificado y exaltado en nuestra vida, en el nombre poderoso de Jesucristo. Y el pueblo del Señor dice amén. Gloria a Dios. Así como están de pie, hermanos, un versículo que se encuentra en el libro de Jueces capítulo 2, versículo 10. Gloria a Dios. Jueces capítulo 2, versículo 10. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Gracias a Dios, porque Dios está aquí con nosotros. Dice a la letra así, de esta manera, hermanos. Cuando lo tengan, digan amén. Dice: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Lo repito otra vez el texto. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Pueden ocupar sus lugares dando gloria a Dios. Yo he titulado este mensaje: transmitiendo la fe por generaciones. Desde los tiempos más remotos, hermanos, más antiguos, Dios ha estado interesado en las familias, los habitantes de este planeta Tierra. Están cambiando, pero el tiempo, hermanos, como ha ido pasando, ha ido cambiando en Dios, y la convicción de los padres debe de ser transmitida, o debe de ser enseñada a las generaciones, a los hijos, de los hijos a los nietos, de los nietos a los bisnietos. Por el ejemplo de la descendencia de Sam, hijo de Noé, vino la descendencia de David, y de la descendencia de David vino Cristo, y de la descendencia de Cristo nació la iglesia. Y desde el nacimiento de la iglesia el mandato es de ir a ser discípulos a todas las naciones. Bien, entonces, de generación en generación, por lo regular una generación se cuenta, hermanos, de 60 años, se pasa a otra generación. Por lo regular se cuenta otra generación 60 años, porque algunos se van antes de los 60 años, ¿no? Entonces las generaciones se contaban de 60 años, y luego 60 años, y luego 60 años, aunque algunos alcanzaron a vivir más de los 60 años. Pero nos damos cuenta, hermanos, en el texto que acabamos de leer, que le está diciendo a Israel que la generación que se levantó después de los que salieron de Egipto habían pasado por el Mar Rojo, y el Mar Rojo Dios lo había dividido en dos partes. Llegaron hasta el Mar Rojo, y Dios separó a Moisés en el mar. Venían los egipcios persiguiéndolos, y la gente le dijo: ¿qué vamos a hacer ahora? Nos sacaste para que nos mataran aquí en el desierto y aquí en el mar. ¿Qué vamos a hacer? Y
Moisés clama a Dios y clama y el Señor le ordena: marcha hacia adelante. Y Moisés traía una vara en su mano, puso la vara así cuando dio su primer paso al mar, y las aguas se empezaron a enroscar. Y pasaron, llevaban sus niños pequeños, se enroscan las aguas, se abre, se pasa como en tierra seca, es como si fuera en la playa, no estaba ni húmeda, no había ni soquete. Dios les saca, dice que pasaron en tierra seca, pasan el mar, hay una nube, se atraviesa una nube y se abre el mar y pasa. Eran 1,5 millones de personas, imagínense, y pasan el mar. Cuando pasan el mar, entonces el Señor quita los obstáculos que tenía para Faraón, y aparentemente ya iban a alcanzar al pueblo de Israel con sus caballos, pero en ese momento ellos terminan de cruzar y las aguas vuelven, regresan, y ahí quedan muertos todos los egipcios. Entonces, cuando leo esta porción, me está enseñando que aquella generación incrédula que no entró a la conquista de las tierras prometidas, era una jornada de 11 días. El atravesar por donde iban a atravesar en 11 días podían haber llegado a la tierra donde ellos iban. Pero, hermanos, la incredulidad de ellos no les permitió entrar. Y esa jornada se convirtió en una jornada de 40 años, dando vueltas y vueltas, porque llegaban hacia donde estaban los enemigos, y el Señor les dijo: pueden pasar, yo ya los entregué en la mano de ustedes, pero no le creyeron a Dios. Así es que no pudieron entrar a la tierra prometida. Entonces el Señor dijo que toda esa generación tenía que morir. Todos los que habían salido de Egipto murieron en el desierto. Solo 2 personas quedaron con vida, que fue Josué y Caleb. Y de ahí para allá murió toda la generación. Y cuando llegamos a Jueces, encontramos que aquella generación que alcanzó la tierra prometida, dice que se levantó cuando todos perecieron de sus padres. Entonces se levantó otra generación que no conocía a Dios, ni conocía la obra que Dios había hecho en Egipto. Acuérdense, 10 plagas le mandó Dios al faraón. O sea, la mano de Dios se manifestó para que estuvieran seguros que servían a un Dios todopoderoso. Pero la porción que acabamos de leer, ahora vamos a ver qué era el mandato de Dios hacia ellos. Vean, ¿cuál era el mandato de ellos? Vamos a ver la Biblia y vamos a leer algunos pasajes de la Biblia. Éxodo capítulo 6, versículos 6 y 7. Acuérdense que cuando yo les predico con las porciones bíblicas, para que usted no diga lo que dijo el hermano. Usted diga lo que dice el Señor. Porque así lo vamos a leer. Éxodo capítulo 6, versos 6 y 7. Cuando ustedes lo tengan, digan amén. Gloria a Dios. Capítulo 6, versículo 6 y 7. Capítulo 6, versículos 6 y 7. ¿Lo tienen? Dice la letra: por tanto dirás a los hijos de Israel que yo soy Jehová, y os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y los libraré de servidumbre. A ver, permítame. Perdón, me equivoqué, hermanos. Sí. No es Éxodo, es Deuteronomio. Disculpen, hermanos, Deuteronomio, me equivoqué en la porción. Deuteronomio capítulo 6, versículo 6 y 7. Es otros 3 libros más adelante. Vean. Dice a la letra así. Vea. Y estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de
harás estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Este era el mandato. Las enseñarás a tus hijos cuando estuvieres en tu casa. Empieza a explicar que el Señor no hace exclusión, hermanos. Quiere que los padres le transmitan a sus hijos sus creencias, su forma de creer en Dios, su forma de confiar en Dios. Vea que aún mandándoles el Señor todo esto, hermanos. Y luego el capítulo 4, versículo 9. Regreses ahí, Deuteronomio 4, 9. Tengo varias porciones. ¿Lo tienen? 4:9 dice la letra así, hermanos. Dice: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Vea, ese es el interés de Dios, de transmitir las cosas que Dios había hecho con ellos. Ahora, es interesante darse cuenta que Dios está interesado en todas estas cosas, hermanos. Harás congregar al pueblo, varones, mujeres y niños. Deuteronomio, capítulo 31, versos 2 y 3. Estamos en ese mismo libro, 31. Gloria a Dios. 12 y 13. Harás congregar al pueblo, varones, mujeres y niños, tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieron oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que vivieren sobre la tierra donde vais pasado, de donde habéis pasado, y el Jordán, para tomar posesión de ella. Entonces el Señor los llevaba para una tierra prometida, y el Señor les está dando mandamientos, ordenanzas, estatutos. Guarda de no olvidarte, ¿verdad? Que su corazón se olvide de lo que Dios ha hecho, de lo que Dios... Ahora, vuelve a recalcar otra vez que estas cosas se debían de repetir, y en ocasiones nos cansamos y dice: ya le dije, ya no le quiero decir porque ya le dije. Pero el Señor dice: repítesela otra vez. Ahí Deuteronomio capítulo 11, verso 19. Y las enseñarás a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y ahí vuelve a repetir lo mismo que leímos allá. Las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Entonces vea que tenían que ponerlos por frontales de sus puertas, tenían que ponerlos para que los vieran, y luego el padre debía de sentarse con ellos para instruirles las palabras de la ley, de los mandamientos, debía de decirles y cómo les mandó. Ahora, vean el Salmo 78, versos 5 al 8. En el libro de David, Salmo 78, versículos 5 al 8. Gloria a Dios. ¿Lo tienen, hermanos? Y estableció testimonio a Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera,
los hijos que nacerán, los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos, que no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios en espíritu. Vea cómo empieza a explicar la palabra, bendito el Señor. Empieza a explicar, hermanos, que tenían un mandato de notificarle a los hijos, de notificarle a las generaciones venideras. Y qué triste, hermanos, que ese es el mandato que tenemos, y es uno de los mandatos más olvidados que tenemos nosotros, de repetirle a nuestros hijos, de decirle: mi hijo, acuérdate de Dios. Yo no sé cuántos de ustedes recogen a sus hijos por la noche para orar con ellos, enseñarles a orar. Porque orar, hermanos, es platicar con Dios. Amén, gloria a Dios. Usted se pone a platicar con Dios, y cuando nuestros hijos les transmitimos la fe, cuando ellos se encuentran en necesidades, saben qué hacer. Dicen: así como lo hace papá, así como lo hace mamá, yo también voy a orar. ¿Cómo realmente? Ahora, veamos un cuadro más cercano, y vamos a ver la primera iglesia apostólica del primer siglo. ¿Qué era lo que sucedía cuando los primeros cristianos se empezaron a convertir? ¿Qué era lo que hacían? Y vamos a ver algunos ejemplos de los que se iban convirtiendo, ¿verdad? Los que se iban convirtiendo. Y nos vamos a ir al libro de los Hechos, donde están los Hechos de los Apóstoles, que ahí es donde se encuentra en la iglesia primitiva, la primera iglesia que nació en el día del Pentecostés, en la primera iglesia apostólica del primer siglo. Capítulo 16 de los Hechos. Gloria a Dios. El versículo 14 y 15. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Ahí encontramos la conversión de Lidia. Cuando llega el evangelio a ella, hermanos, y sus hijos miran, posiblemente ya tenía hijos jóvenes, miran que su madre se bautiza. Dice la Biblia que se bautizó su familia, sus hijos, sus hijas se bautizaron en ese mismo momento. Ahora, en ese mismo capítulo encontramos al carcelero que estaba cuidando a Pablo y a Silas en la cárcel. Cuando se convierte él, se menciona que cuando se convierte él, se convierten los suyos, los de su casa, sus hijos. Y ahí encontramos en el versículo 31 al 33 de ese mismo capítulo: y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Al hablar de los suyos, está hablando de sus hijos, de su esposa y de sus hijos. Entonces vea cómo realmente, hermanos, cuando la gente recibe, hermanos, recibe una unción especial, hermanos, entonces los padres se convertían y los hijos decían: yo quiero tener lo que mi papá tiene. Hoy estamos viviendo generaciones muy diferentes, ¿verdad? Si mi padre cree así, pues yo voy a creer en lo que yo quiero. Pero
En el capítulo 10 encontramos a Cornelio, un hombre varón prudente, y ahí también dice en el capítulo 10, el versículo 27. Gloria a Dios. Aleluya. A ver, no es el 27. Ese es del verso 24 hasta el 27. Y al otro día entraron en casa en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado sus parientes, amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Entonces brincamos al verso 46, porque los que oían le hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso algunos impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y les mandó bautizar en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Cuando dice: ¿puede alguno impedir para que sean bautizados estos? Cornelio se bautiza, y se bautizan los suyos, los amigos íntimos, algunos de sus amigos, algunos de sus parientes, de la gente. Por eso lo llevé a la porción donde todos los que se habían reunido con Cornelio, cuando cae el Espíritu Santo y los llena del Espíritu Santo a todos, hermanos, entonces grande multitud se arrepiente, los hijos se bautizan, las personas reciben la salvación. Así es que qué importante, hermanos, qué importancia tan grande darse cuenta, hermanos, aleluya, cómo Dios hace las cosas maravillosas, hermanos. Amén. Capítulo 12, versículo 12 de los Hechos. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban orando. Ahí, hermanos, en la reunión de las casas de María, la madre de Juan Marcos, el escritor del Evangelio San Marcos, ahí se reunían los hermanos, se reunían las familias de los hermanos. Las reuniones no eran en templos, las reuniones eran en casas, y la casa de María, ahí se reunían sus hijos y se reunían los hermanos con sus hijos. Esta es la manera en que la iglesia, hermanos, seguía transmitiendo, iba dejándole un legado a sus hijos. La casa de Lidia, la casa de capítulo 16, versículo 1 de los Hechos. Ahí encontramos a un discípulo que se llamaba Timoteo. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero padre griego. Y daban buen testimonio de él todos los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Y quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Aunque su padre era un inconverso, su madre lo había educado, lo había enseñado, lo había adiestrado, que totalmente que era un joven ejercitado en el trabajo de Dios. Y Pablo lo lleva con él para formar en él un pastor que al tiempo queda con la iglesia, hermanos, con la iglesia y con el trabajo de la iglesia de Éfeso.
este pastor joven que se llamaba Timoteo. Entonces vea cómo nosotros vemos, hermanos, que la palabra fue llegando de generación a generación. Comienza en Jerusalén y llega hasta los términos de estos tiempos, por personas que se iban convirtiendo y familias enteras que se iban convirtiendo. Encontremos en la segunda carta de Timoteo, el capítulo 1, versículo 5. Vea, aquí hablamos de 3 generaciones. Segunda de Timoteo 1:5. Para tomar en base lo que les estoy explicando, aquí dice Pablo así: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Vea, aquí está mencionando que su abuela Loida había hecho un buen trabajo con su hija Eunice, y Eunice había hecho un buen trabajo con su hijo Timoteo, y que había pasado, y que Timoteo, que ya no se alcanza a escribir, que Timoteo posiblemente también transmite a sus hijos la doctrina que él predica y enseña. No tenemos temor a equivocarnos, no está aquí, pero queremos decirles que así se pasó la doctrina de generación en generación. Ahora, Timoteo, cuando Pablo le escribe a Timoteo, vea, en 1 Timoteo 3:4 le dice de esta manera, que los padres necesitan instruir a sus hijos. 1 Timoteo 3:5. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? El verso 4, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? Quiere algún ministerio a alguien, pero sus hijos no van de acuerdo, no quieren. Y aún nuestros hijos, cuando están chicos, hermanos, los traemos, los sentamos, los adiestramos, les decimos en la casa. Pero acuérdense bien que nosotros no obligamos a nuestros hijos, no les damos una religión, les damos la palabra de Dios. Y ellos, cuando llegan a grandes, hacen una elección de caminar o no caminar. Pero lo cierto es que no están ignorantes de la verdad, porque vivieron en un tiempo de sus vidas en la verdad. Y Dios puede encargarse de traer nuestros hijos, porque nosotros no terminamos de ser padres. Nunca terminamos. Efesios capítulo 6, versículo 4. Pablo le escribe a los efesios y les dice de esta manera: vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Eso es lo que encarga la palabra bendita del Señor, ¿verdad que? Así es que, y el verso 1 y verso 2: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Empieza a explicar todo eso. Y padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Empieza a alinear, porque Dios es el que está interesado en el bienestar de la familia. ¿Ustedes creen que a nuestros hijos les va a ir mal cuando tienen a un padre y a una madre que les sirven a Dios? Y ellos también les sirven a Dios. Dios va a rodear de bendiciones a los hijos y a los padres. Dios es un Dios
que le agrada bendecir a las familias. Bendecir a las familias. Es un Dios que se agrada ese. Así es que, ahora, vea realmente qué es lo que manda el apóstol Pablo tocante a esto. Segunda de Corintios 2:14. Segunda de Corintios 2:14. Gloria a Dios, ¿lo tiene? Gloria al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. No es el 12, es el 12, 14. Dice: he aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y yo seré severo, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben de atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Empieza a explicar que los padres son los que van guardando, van dejándole a sus hijos. Entonces aquí empieza a explicar tocante del orden. Y Pablo, como era un padre espiritual, les estaba diciendo que él no estaba buscando algo de ellos, no estaba buscando ninguno. Eran sus hijos espirituales, pero no estaba necesitando, porque algunos pensaban que los buscaba por interés. Y Pablo dice: yo no deseo nada de lo vuestro, yo lo que deseo es que ustedes caminen bien. Amén. Porque los padres son los que van a dejarle a los hijos las buenas cosas, explicando lo que Pablo había estado dejándoles a ellos, explicándoles. Y entonces la escritura es muy clara cuando habla de que los padres, hermanos, debemos de gobernar bien las casas, gobernar bien su casa, que criemos a nuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor, o sea, que les enseñe, que les eduque, que les transmita la fe, hermanos. Y es lamentable que estamos viviendo una era muy crucial, y es porque, hermanos, muchos de nuestros hijos no están con nosotros, están en el mundo, aman al mundo y las cosas que están en él, no aman a Dios. Aunque cuando eran niños los enseñamos a amar a Dios, los llevamos a la iglesia, los sentamos, los llevamos a la escuela bíblica dominical para que aprendieran la palabra de Dios. Y aún habiéndoles hecho todo esto, vemos que nuestros hijos se desviaron por los malos caminos. Porque acuérdense que caminar bien cuesta más que caminar mal. Ir con la multitud hacia donde dirige toda la multitud es fácil, pero separarse de una multitud para caminar diferente con Dios, entonces cuesta trabajo. Entonces realmente nos hace pensar el Señor, nos hace meditar el Señor del trabajo que estamos haciendo. Y esto realmente debiéramos de guardarlo nosotros que todavía tenemos niños pequeños. Ahorita es el tiempo que usted debe de trabajar sobre sus hijos, porque los hijos crecen y al rato dicen: papá, yo ya soy mayor de edad y ya no te acompaño. Y eso es real, porque nosotros tenemos familias que ya sus hijos ya crecieron igual que los nuestros, y ni los nuestros ni los de los hermanos ya están en el camino. Andan en otro sistema, que nos lleva a la perdición y a la muerte. Han dejado los caminos. Así es que es interesante darse cuenta, hermanos, cómo se ha pasado el tiempo y cómo la palabra de Dios no se la hemos ya hablado a nuestros hijos, ni de mañana, ni de tarde, ni al acostarte, ni al levantarte, ni la pones en tus puertas,
ni las pones ni en ningún letrero, ni a la entrada, ni a la salida, y a veces ni a la iglesia los traemos, y a veces, hermanos, no nos importa qué suceda con ellos, pero tú y yo somos responsables. No vamos a poder evadir eso. Y realmente no les hacemos un favor, hermanos, dejarlos en la casa. Es la más grande desgracia que podemos dejarles en ellos. Porque la Biblia enseña y dice que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Así lo dice. Ahora, yo crezco cuando oigo la palabra de Dios, porque acuérdense, hermanos, yo vivía en la maldad antes de que llegara la palabra de Dios a la vida mía. Andaba con las demás gentes en la perdición, en la tomada, en el baile, haciendo cosas indebidas. Pero cuando llegó la palabra de Dios, hermanos, llegó a mi corazón y transformó mi vida. Es una transformación en mi vida. Y entonces cuando yo les decía, le decía yo a mis hijos, les decía que yo me acordaba de dónde Dios me había sacado. De dónde Dios me había sacado. Dios había trabajado en la vida mía. Entonces, a veces no nos interesa la vida de nuestros hijos. Les damos toda la libertad, ¿verdad? Ya no les ponemos ni la Biblia, ni un texto, ni oyen ni en la casa, ni oyen en la iglesia, ni... Y entonces, ¿qué es lo que vamos a ver, hermanos, nosotros? ¿Qué estamos enseñando en nuestras convicciones? ¿Qué convicciones estamos enseñando? Y si nosotros no enseñamos a nuestros hijos, ni enseñamos a la familia que tenemos, entonces, si no nos importa lo que tenemos, entonces a las gentes que no son nada de nosotros, porque no comenzamos con lo íntimo de nosotros, con lo que más amamos. Hay padres que dicen, yo amo a mis hijos, sí, pero ¿qué tanto procuras en lo espiritual para ellos? Darles dinero, darles vestido, darles calzado, eso es lo necesario que deben de hacer, pero en lo espiritual, para que triunfe el día de mañana. La iglesia está careciendo de gente con ministerios. Hay iglesias, ahorita en nuestro distrito tenemos 5 iglesias que necesitan un pastor. Y hay muchachos jóvenes que están iniciados y ordenados al ministerio, pero, hermanos, no están dispuestos a entrar a vivir por la fe. Ellos viven por la fe grande, por el dinero. Algunos de ellos no van a dejar sus profesiones para irse a pastorear una iglesia. Entonces la iglesia está careciendo de gente con liderazgo hacia decir, yo voy a vivir para Dios, yo voy a predicar a mi Dios, y si están en la iglesia y son buenos hermanos y todo, pero lamentablemente se han conformado con lo que les ofrece esta vida. Y Juan nos dice de esta manera, mis hermanos, cuando nosotros estamos solamente esperanzados en eso. En la primera de Juan capítulo 2 versículo 15 al 17, voy a terminar con esta parte. El tiempo se me fue rápidamente. Primera de Juan, acuérdense que está en las partes de atrás, no es el Evangelio, son las epístolas. Sí. Primera de Juan capítulo 3 versículo. Gloria a Dios. 14 y 15. A ver. Aleluya, gloria a Dios. Es el capítulo 2, ¿verdad? Capítulo 2. 2, 14, 15. Sí. Al 17, del 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo.
y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Vea entonces, hermanos, que nos dice claramente, hermanos, cuáles deben de ser nuestras convicciones. No tener nuestro corazón solamente hacia las cosas del mundo, sino hacia las cosas de Dios. Porque el mundo se va a pasar, esa vida se va a pasar, pero el que hace la voluntad de Dios, transmitir esa fe, transmitir el evangelio, hermanos. Entonces, realmente nuestras convicciones en el evangelio se han convertido muy superficiales, ya no tienen suficiente peso para nosotros y para nuestros hijos. Los hemos ido dejando. Es triste ver el domingo por la mañana las maestras con un niño o dos niños, que porque los niños tienen sueño, se les va la infancia y se quedan dormidos por la eternidad, porque al tiempo de que llegue, sí, la iglesia está interesado en educarles para que triunfen en la vida. Esta iglesia está interesada en enseñarles, y las maestras realmente están tristes porque hay un grupo de niños grande, llegan a las 12 del mediodía todos, se llena el templo, pero en la mañana solo unos poquitos, y se menosprecia la palabra de Dios. Y las consecuencias no las vamos a tener nosotros, las consecuencias las van a tener nuestros padres que tienen niños que no miran por ellos, padres y madres. Porque ahí, acuérdese, Eunice hizo muy buen trabajo con Timoteo, aunque su padre era inconverso. Eunice hizo el trabajo de papá y mamá en el estado espiritual. Entonces, con esto termino, hermanos. Realmente la Biblia nos hace un encargo y nos dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona. Ese es el encargo que entonces debemos de pasar esta fe, hermanos, de generación en generación, que nuestros hijos, que nuestros nietos, que nuestros bisnietos, y después de que nos vayamos, todavía hay gente de la nuestra dentro de la iglesia. ¿Y qué va a pasar, hermano? Nos fuimos, pero de rato se van ellos y al rato los vamos a ver todos en gloria. Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno que también llegaste, qué bueno que lo hiciste y estás con nosotros. Así es que eso es lo que va a pasar. Muy bien, pónganse de pie, vamos a orar y así vamos a terminar en esta tarde. Gracias por sus atenciones. Ya saben, el domingo, escuela bíblica dominical a las 10. Manden sus hijos, sus hijas, ahorita que todavía hay chance, ¿no? Porque llega el momento en que algunos de esos niños, ¿verdad? En la escuela, hermanos, la escuela no tiene una buena influencia. Los niños de las escuelas, el bullying, las burlas, las peleas, hermanos, niños ya fumando droga. Sistema escolar ha fallado. Y si usted no más le da la escuela a los hijos para que aprendan solamente a leer y a escribir, y no le enseñan los buenos modales y todo, entonces pues le está fallando y le va a fallar. Así que vamos a darle gracias a Dios porque pudimos escuchar palabra de Dios. Levante sus manos. Padre, te queremos dar gracias en esta hora por las grandes bendiciones que nos has concedido, el escuchar esta preciosa palabra que llega a ser mella dentro de mi corazón, y sé que también en el corazón de mis hermanos, Señor, está tocando, está fluyendo, Señor. Yo sé que tú tienes algo especial porque creemos fielmente que nosotros un día de estos nos iremos para estar en tu presencia, Señor, y queremos también que se vaya nuestra familia con nosotros, nuestra esposa y nuestros hijos, nuestras hijas, Señor, nuestros nietos y la familia que nos rodea puedan un día exaltarte y alabarte y adorarte y glorificar tu nombre. Gracias por mis hermanos y hermanas que pudieron estar este día. Te rogamos por los que no pudieron llegar, Señor, por todos aquellos padres y madres y hijos que no llegaron este día. Proclamamos bendiciones sobre ellos, Padre. Es muy importante para ti las familias que te han conocido. Proclamamos bendiciones sobre todas las familias de esta iglesia y que tu nombre sea alabado y glorificado y exaltado
desde ahora y siempre. Y el pueblo del Señor dice, hermanos, amén. Hermanos, Dios los bendiga. Por ahí mi esposa trajo